Conferencia internacional, este mensaje del número 9, cuyo título es, y ya lo saben, están aquí en la pantalla, las calificaciones de un presbítero y un diácono. Esta porción está en la palabra 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 13. Y nosotros precisamos saber cuál es la causa que llevó a Pablo a hablar sobre este asunto de establecimiento de los presbíteros y diáconos. Debe tener alguna razón para que ellos lleguen a este punto en 1 Timoteo capítulo 3 y encargar a Timoteo con estas palabras para cuando fuera a establecer presbíteros y diáconos en las iglesias, ellos sepan los principios que deben actuar en cada función. Primeramente, quería hablar que nosotros en la iglesia damos mucha importancia para la función. Estamos aquí para funcionar, para servir al Señor de corazón puro. Y no tanto por la posición. Si fuera un presbítero, un diácono, si alguien me colocar como presbítero o como diácono, yo soy. Si no me coloca, no soy. Esto no es correcto. Nosotros tenemos un corazón de servir al Señor. Y no importa quién sea o cuál sea nuestra función en la iglesia. Lo que no podemos es dejar de funcionar en la iglesia. Entonces esto es muy importante. Es una función, no es una posición. Para comenzar vamos a ver un poco de la historia que motivó a Pablo a escribir esto. Primeramente en Hechos capítulo 14. Versículo 21 a 23. Es un breve relato, pero que podemos captar esto para entender mejor. Entonces el versículo 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Pablo y Bernabé, ellos después que fueron encomendados por el Espíritu Santo para la obra que el Espíritu tenía para hacer, ellos salieron para esta región de Galacia y primeramente le fueron para Antioquía, después Iconio, después para Listra y después para Derbe. Es en esa secuencia. Perdón, Antioquía, Derbe, Listra, Iconio. Después que predicaron el Evangelio, muchos creyeron en el Señor. Entonces Pablo, en la vuelta del mismo viaje, él estableció los presbíteros en cada ciudad. Aquí dice en el versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia después de haber orado con ayuno. Entonces vemos aquí que estos presbíteros que fueron levantados por Pablo en este viaje, ustedes deben concordar conmigo que eran hermanos nuevos en la iglesia. Y en poco tiempo ellos ya fueron colocados como presbíteros en las iglesias. Ellos no tenían experiencia, ni un crecimiento de vida, no tuvieron esa oportunidad. Entonces Pablo ya colocó a ellos en esta función.
Entre tantos, nosotros creemos que por ellos no estar crecidos en la vida y todavía carnales, con carnalidades, eso trajo muchos problemas para el apóstol Pablo. Entonces, promoviendo la elección entre los presbíteros, encomendaron entonces al Señor en quien habían creído. Nosotros creemos que sea esta razón, que Pablo entonces, después de 1 Timoteo capítulo 3, colocó un padrón, principios para que sean presbíteros y diáconos en la iglesia. Incluso también vamos a ver, volviendo para 1 Timoteo, el versículo que nosotros leímos, el capítulo 3. Este capítulo 3 está dentro de 1 Timoteo. Y cuando Pablo escribió para Timoteo, Timoteo estaba en Éfeso. Aquí el capítulo 1, él dice así: cuando estaba rumbo a Macedonia, te rogué que permanecieses todavía en Éfeso, para que amonestes a ciertas personas a que no enseñen otra doctrina. Entonces aquí veamos, Pablo estaba con Timoteo en Éfeso, pero tenía que ir para Macedonia y dejó a Timoteo en Éfeso. Entonces él encargó a Timoteo para que amoneste a ciertas personas que no enseñen otra doctrina o que no enseñen diferentemente, que no enseñen unas enseñanzas diferentes de lo que Pablo tenía dado para la iglesia. Y en el versículo 4, él dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Este servicio de Dios en la fe es la economía de Dios en la fe. Es el plano de Dios que es en la fe. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ustedes ven cuán importante es la función de un presbítero, de un grupo de presbíteros en la iglesia. La iglesia es un conjunto de presbíteros, llamamos de presbiterio. Es un grupo colectivo, no es uno solo, por lo menos dos presbíteros. Por falta de la actuación correcta de estos presbíteros en Éfeso, entraron muchas enseñanzas diferentes en la iglesia. Y no solo enseñanzas diferentes, que son totalmente diferentes de aquello que Pablo viene enseñando. Las palabras de Pablo serán totalmente basadas en la economía de Dios y es por la fe. Esto es transmitido de la fe para nosotros. Entonces recuérdense de aquella figura, que hay un camión que hoy a la tarde recibimos también, muy bonito, muy bien hecho. Un camión que carga la fe objetiva. Esta carga de este camión es la fe objetiva. Este camión es un vehículo y este vehículo es la palabra. Y la palabra cargada de la fe entra para dentro de nosotros, para nuestro espíritu. Y cuando entra en nuestro espíritu, existe una reacción de nuestra parte, la palabra escuchada. Y esta reacción es la fe subjetiva que es engendrada dentro de nosotros. Amén. Entonces esto es en la fe. Entre tanto, cuando ustedes salen de estas enseñanzas,
Ustedes comienzan a escuchar otras enseñanzas. Ustedes desvían de esto, de este proceso. Ustedes quedan totalmente perdidos y abren una puerta de la iglesia. Abre una apertura muy grande para la entrada de otras cosas que no son de la economía de Dios. Entonces, la función de presbíteros en la iglesia es justamente para evitar ese tipo de cosas. Que no solo entraron enseñanzas diferentes, sino como fábulas. El hermano Edras nos ayudó para ver que estas fábulas son fábulas judaicas y genealogías sin fin. ¿Qué es esto? En la vida de la iglesia, imagínense en una reunión de nuestra comenzar a discutir genealogías sin fin y contar fábulas. Ni siquiera a veces son verdaderas estas fábulas, son leyendas. Oh Señor Jesús. Entonces por aquí nosotros vemos que es importante que el papel de los presbíteros en la iglesia para evitar este tipo de cosas. Bien. Voy a hablar un poco sobre otro antecedente. Pablo dejó a Timoteo en Éfeso y esta es la situación de la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso ya no era una iglesia nueva, era una iglesia que ya tenía cierto tiempo. Fue Pablo que levantó esa iglesia y era un grupo que solo sabían del bautismo de Juan Bautista. Ellos no conocían el bautismo del Espíritu Santo. Entonces Pablo fue ahí, ayudó a ellos, recibieron el Espíritu y entonces comenzaron. Vamos a ver con bastante calma. Para eso precisamos ir a Hechos, capítulo 20. Hechos 20. Interesante que Pablo, en su viaje, creo que fue en el tercer viaje, cuando estaba yendo para Jerusalén, él quería llegar a Jerusalén antes del Pentecostés, y él pasó por Mileto, y aquí en el versículo 17, porque Pablo le había puesto a pasar a lo largo de Éfeso para no detenerse en Asia. Mileto, si ustedes ven en el mapa, Mileto era bien cerca de Éfeso. Y aquí surge una pregunta, ¿por qué Pablo no fue para Éfeso? Y se quedó en Mileto, que era próxima de Éfeso. Y mandó a llamar a los presbíteros allá de Éfeso, encontrarse con él en Mileto. Aquí es una cuestión, probablemente, porque Pablo no estaba satisfecho con la manera como conducían la iglesia en Éfeso. Aquí ya había alguna cosa. Pablo continúa diciendo, y cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo que he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. En Asia. Asocian con aquello que Pablo, en 2 Timoteo 1, dice así, todos los de Asia me abandonaron. Entonces aquí está. Primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pablo realmente se desgastó para ayudar a la iglesia en Éfeso, testificando a judíos, a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha testimoniado, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, mi estimo preciosa de mi vida para mí,
mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amém. Agora eu sei Y ahora he aquí, ya sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verán más mi rostro. tanto eu vos Por tanto, os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. que Paulo fala assim, ¿Por qué que dice Pablo así? tão assim fortes, Habla de estas palabras tan fuertes. eu não vou ver mais, vocês não me verão mais o rosto, No me van a ver más el rostro, que estou limpo do que sangue, estoy limpio de la sangre de ustedes. protesto. Yo Deve protesto. ter razões, né? Debe haber algunas razones para hablar de esto. Alguma coisa que não Algo que no iba bien, los hermanos presbíteros de Éfeso, tinha sido, que Pablo había establecido, deve dar aquela ellos de aquella época ya habrán dejado entrar estas cosas, genealogías sin fines, fábulas. fábulas y etc. E ele 27 continua. Y el 27 continúa, porque no he huido anunciaros todo el consejo de Dios. Realmente Pablo realmente gastou, se gastó, se donó para la iglesia en Éfeso. aproveitou cada Aprovechó cada tiempo para que los hermanos de Éfeso claro. sean claros, porque Éfeso É uma igreja es una iglesia muy importante en el contexto de Asia. depois de Éfeso, Después de Éfeso vinieron otras iglesias põe a 7 que componían las 7 iglesias da Ásia, de Asia, que está em que Apocalipse. están en Apocalipsis. Estou aqui, versículo 28. Entonces el versículo 28 es sensacional este versículo. Atendei Por tanto, mirad por vosotros, mirad por quién, por los presbíteros. Ellos precisan cuidarse. Y por todo el rebaño, todo o rebanho, a igreja em Éfeso, la iglesia en Éfeso, sobre o qual en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. aqui está. Para Quem é que constitui os bispos? ¿quién es lo que constituye a los obispos? Es el Espíritu Santo. Amém? Amén. Então, parece que Parece que 1 Timóteo en 1 Timoteo capítulo 3 hay algunas instrucciones, pero ¿quién es quien constituye obispos? Es el Espíritu Santo. para quê? Para pastorear. ¿Para qué? Para pastorear a las iglesias de Dios. Eles têm a função de Ellos tienen una función de pastorear a la iglesia de Dios, a qual ele, la cual Él ganó por su propia sangre. o Esdras chamou-nos a atenção. Edra nos llamó la atención. Este versículo es muy especial. Eu vou mencionar aqui. Voy a mencionar aquí nuevamente. A igreja de Deus, La iglesia de Dios, qual ele, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿El quién? Dios. Deus comprou com Dios compró con su propia sangre. é o único versículo. Es el único versículo del Nuevo Testamento que dice que nuestro Dios derramó la sangre. Aleluia. Aleluya. Maravilhoso. Maravilloso. Depois, Después, 29. A preocupação 29. de Paulo, olha só. Veamos la preocupación de Pablo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Enseguida, Fala quanto tempo, Pablo dice cuánto tiempo estuvo en Éfeso. Por tanto, velad, lembrando-vos, acordándoos que por 3 años eu nunca de- ouvi dizer nunca escuché o leí que Paulo tenha que Pablo gastó tanto tiempo en otras iglesias. em Éfeso, ele En Éfeso él estuvo 3 años, noite e dia, noche y día. não cessei de No he cesado de mostrar con lágrimas a cada uno, Paulo amava. como Pablo amaba a aquellos hermanos. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y dar herencia con todos los santificados. 33, olha aqui. 33. De ninguém Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. El hermano Pedro nos habló de esto, da pessoa de de la persona de Pablo, que realmente ele que realmente él manifiesta é muito precioso esto y es muy precioso, y esto sea de modelo para nosotros. para modelo para nós. Modelo para nosotros. Ninguém cobicei Que ni prata, nadie codicie plata, ni oro, ni vestiduras. Ante vosotros sabéis que para lo era necessário que me ha sido necesario a mí e aos y a que los estavam comigo.
que estaban conmigo, estas manos me han servido. trabalhava com as próprias mãos, Él no solo trabajaba con las propias manos para suplir él, sino para suplir las necesidades que estaban con él. maravilhoso. Maravilloso. Tenho-vos mostrado em tudo que En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. dizem que lá no Cuando apesar dicen que en Éfeso, a pesar de ser una iglesia rico, ellos eran manos cerradas. ó Senhor Jesus, então Paulo, Entonces, Paulo cuando precisou, Pablo precisó, quem enviava quien enviaba os filipenses. eran los filipenses. Ó Senhor Jesus, amém. Amén. Então, então, nos mostra que havia problemas com a função dos presbíteros. Aquí nos muestra que habían problemas con la función de los presbíteros de la iglesia en Éfeso. Esto fue mostrado en 1 Timoteo capítulo 3. Isso já Esto Paulo foi ya pasó y Pablo fue para Roma e ali ficou preso y allí estuvo preso 2 años e ali foi solto, y luego fue suelto. foi visitar as igrejas, Fue a visitar a las iglesias e ali ele passou y él pasó a Macedonia y dejó a Timoteo en Éfeso. depois do seu primeiro Después de su primer apresionamiento, e acontece a mesma acontece la misma cosa. La iglesia parece que no avanzó, a pesar de que esta palabra forte, tan fuerte de Pablo para con ellos, parece que a igreja parece que la iglesia no cambió, parece que empeoró. eles deixando entrar em Ellos dejando entrar enseñanzas diferentes en la iglesia, dejando fábulas, genealogías sin fin. que igreja é essa? ¿Qué iglesia es esta? Só tem nome de igreja. Solo tiene nombre de iglesia de Dios, pero el contenido está totalmente desviado. Então isso mostra como é Pero esto muestra importante, cómo crucial es crucial e importante los presbíteros acompanharem acompañar de perto. de cerca las enseñanzas de los apóstoles. Meu ponto é isso aí hoje. Mi punto es ahí, es hoy a la noche. Senhor Jesus. Señor Jesús. Então, irmãos, Entonces, hermanos, aqui nós vemos, né? aquí nosotros vemos, Parece que lá em parece que 1 Timóteo, en 1 Timoteo capítulo 3, Paulo institui os presbíteros. Pablo constituye presbíteros ya con problemas que tenía la iglesia en Éfeso. Então, Entonces, e depois vocês después podem ver pueden ver que que cuando quando foi escrito fue escrito Apocalipsis por Juan, no começo, en el comienzo capítulo 2 e 3, del capítulo 2 y 3, aquelas 7 igrejas aquellas 7 iglesias de Apocalipsis da Ásia, de Asia, a primeira igreja la primera iglesia da Ásia que de Asia que fue mencionada é ahí o Éfeso. es Éfeso. Isso mostra que Esto muestra quando é o primeiro, que cuando es el primero es muy importante. então ele serve de Entonces, él sirve de modelo para todas las iglesias que vienen enseguida, dele. vienen después de él. Éfeso Entonces es Éfeso importante. muy E importante. aí, irmãos, Y ahí, hermanos, você veja, ustedes ven podem ter abandonado que pueden haber abandonado las enseñanzas de Pablo, o apóstolo na época. que era apóstol en aquella época. Vindicou Pero o Dios ministério do apóstolo. vindicó el misterio del apóstol. Cuando llegó en Apocalipsis, Dios mismo vino a hablar con la iglesia en Éfeso, mandará cartas para la iglesia en Éfeso. Dios no deja pasar barato. Dios va a cobrar. Verdade? ¿Es verdad? Então, ali, Entonces, dos 7, por isso que Paulo, né, es por eso que Pablo, en 2 Corintios, 2 Timoteo 1:12, todos da Ásia, todos de Asia me abandonaron. ¿Quién son todos los de Asia? a começar, Para comenzar, la que conozco es la iglesia en Éfeso. puxa vida, por causa desses Por causa de estos problemas aquí, eles deixaram ellos dejaron las enseñanzas dado pelos apóstolos, dados por los apóstoles, que é baseado na economia de Deus, que é pela que es basado en la economía de Dios, que es por la fe dentro de nuestra fe, palavra da verdade. palabra de la verdad. Ó Senhor, Oh Señor Jesús, dessa palavra da verdade, me gustó mucho esta palabra. da fé, Son palabras de la fe cargadas de realidad de Dios. amém, Amén. que entra para dentro de nós, traz Y que entran para dentro de nosotros, que traen la realidad divina. Lo que nosotros recibimos es la realidad divina. Señor Jesús, no es doctrina, es realidad. o próprio Deus, El propio Dios, Senhor, mais precioso do que isso, más precioso que esto. Y los presbíteros no guardaban estas cosas. dá dó, né? Realmente é de lamentar. Es realmente de lamentar. Graças ao Senhor Pero gracias al Señor, que isso
que esto llegó hasta nosotros hoy. Entonces nosotros tuvimos esta revelación del Señor para que podamos hablar para los hermanos, para que estas cosas no se repitan. Sea una lección para nosotros. Amén. Entonces vamos a volver y aún hay más. Existe, claro, que los presbíteros, ya voy a entrar, cuando el apóstol entrega la iglesia levantada en una ciudad para los presbíteros, el apóstol va para otro lugar. ¿Y quien cuida de la iglesia ahí? Son los presbíteros. Ellos llevan adelante la iglesia, cuidan de la administración de la iglesia, cuidan de las finanzas de la iglesia y principalmente el aspecto espiritual. Esto es lo que es más importante. Entonces ellos, en ese momento la iglesia tiene autonomía financiera, autonomía administrativa. Ellos pueden decidir si comprar un terreno o no, si ellos pueden hacer muchas cosas. Pero, hermanos, hay un grupo de personas que defienden la autonomía de la iglesia, diciendo que la iglesia local, ella es autónoma, no precisa de estar ligada al apóstol ni a la obra. Y esto es totalmente falso, porque en la Biblia nosotros vimos esto. Existe comunión de las iglesias. Claro que las iglesias locales, ella es autónoma administrativamente, de administrar recursos, pero existe una comunión de las iglesias que es liderada por los apóstoles. Vamos a ver Filipenses capítulo 4, 16. Porque até para Tessalônica mandastes, não uma vez. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que esto es lo que dije, que la iglesia en Filipos era muy abierta para Pablo, en ese sentido. Onde está? Eu estou no Colossenses, perdão. Colossenses 4:16. Colosenses 4:16. Fala assim. 16. E uma vez lida esta epístola perante vós. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces, esta es la comunión de la iglesia. Lo que el apóstol manda una carta, también es leída por otras iglesias, y las otras iglesias también son leídas en esa iglesia. Entonces existe una comunión en la palabra de los apóstoles. Y esto que es importante. Amén. Ni una iglesia puede estar aislada. Ninguna iglesia puede estar fuera de este vínculo con las iglesias, con la comunión de las iglesias. Esto queda mucho más claro en Apocalipsis, capítulo 2. Cuando habla de las 7 iglesias de Asia, aquí habla sobre varios versículos, por ejemplo, 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto repite por 7 veces. Versículo 11 también, versículo 17, versículo 29, el 3:13, el 3:22 también. Quien tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oh, Señor Jesús. Esta conferencia el Espíritu está hablando a las iglesias. Amén.
a função da igreja, a Debemos obrigação oír la función de la iglesia. La función de la iglesia es oír las palabras del Espíritu, dice a las iglesias. o Espírito usa El Espíritu usa os apóstolos, los apóstoles para hablar sobre palabras e proféticas. nós temos que Y nosotros ouvir como tenemos igreja, que oír como iglesias. porque o Espírito está Porque el falando. Espíritu está hablando. Se o Espírito fala, Si el porque Espíritu é habla es muito porque es muy importante. importante. Senhor Jesus. Señor Jesús. Aí então, aí nós vamos ver, né? Nosotros vamos a ver, Depois de falado isso, essa parte, eu acho que está claro yo creo que está claro o que não podemos lo que no podemos perder en la vida de la iglesia né? É esse es este vínculo que tenemos o ensinamento dos con el apóstolos. enseñamiento de los apóstoles. Isso é muito saudável. Esto es muy saludable. Son las palabras saludables. Sãs palavras. Sanas palabras. Palavras que traz Son palabras que traen vida. E quanto mais você Y tem cuanto vida, más vida mais tienen, saudável más você saludables son. Porque vida é Porque saúde. vida es salud. Quanto mais vida, Cuanto mais más saúde. vida, más salud tiene. Então, irmãos, essas Entonces, hermanos, estas palabras liberadas que son liberados por los apóstoles trazem nos traen vida. vida. Aleluia. Aleluya. Então aí vamos continuar. Entonces vamos a continuar. Eu vou deixar Voy a dejar para los para 1 Timóteo 1 Timoteo 3 mais un poco más para adelante. preciso falar Preciso hablar Primera Pedro 5. de primera Pedro 5.1. Después vuelvo para aquí. Diz assim: rogo pois aos presbíteros que Ruego há pues a entre los vós presbíteros que hay entre presbítero como vos, yo que presbítero como testemunha do ustedes, sofrimento de Cristo e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai pastorear rebanho de el Deus rebaño de Dios que há entre vós, que hay entre vosotros, no por constricimiento, mas espontaneamente, sino espontáneamente como Dios quiere, nem por sorte da ganância, mas sino por ganancia, sino de buena voluntad, nem como dominadores, ni como dominadores, antes tornando modelos del rebaño. Então aqui nós vemos Aquí vemos que presbítero es testimonio del sufrimiento de Cristo. Testimonio es una palabra mártir. Entonces los presbíteros, ellos van a tener que sufrir sufrimientos de Cristo. Entonces, si ellos están dispuestos a sufrir, entonces también existe una gloria reservada para ellos. También coparticipante de la gloria que ha de ser revelado. Entonces, hermanos que son presbíteros, dedíquense a la iglesia, pastoreen su iglesia y siempre guardando la palabra profética, que es para dar una dirección, alimento para su iglesia. No se preocupen y desgástense por la iglesia, sufran porque eso es bueno y van a crecer bastante. Y es lo que el Señor quiere. Si ustedes no crecen, ¿cómo es que van a ser glorificados? Tiene que haber crecimiento de vida. Y también, entre otras cosas, ni como dominadores de los que fueron confiados, del versículo 3. Antes tornándose modelo del rebaño. Antes el hermano Pedro nos dio modelos, modelo del hermano Pablo. ¡Qué modelo maravilloso! Entonces aquí también los presbíteros son modelos para todo el rebaño. No es dar órdenes, dominar. No es dominar sobre aquellos que confiamos. Hay personas que una vez que es presbítero, yo me torné un mandador, mando aquí, mando acá, mando allá. Pero no es así. Antes de todo es ser modelo del rebaño. Pero luego que suplió el pastor, se manifestó,
recibiréis la inmarcesible corona de la gloria. Essa é a promessa Esa es la promesa que el Señor reservó para nosotros por el hecho de na vida da que en la vida de la iglesia, en el tiempo igreja. que ustedes en presbíteros Pastoreio, pastorean bien y cuidan bien de la iglesia. aleluia. Aleluya. Ah, aí vamos voltar para Vamos a volver 1 Coríntios 3. para 1 Corintios 3. 1 Coríntios 3, ele começa com fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então aqui disse, se alguém aspira ao Si alguien aspira al episcopado, episcopado é o bispo. episcopado es obispo. Esse almeja, Ese almeja. perdão, se alguém aspira, Si alguien aspira, esse aspirar, este aspirar almejo, es un deseo, desejo, né? Anelo. es un anhelo. Isso é uma aspiração. Esto es una aspiración sin ambición. Acho que todos devemos Yo creo que todos ter debemos essa tener aspiração, esta aspiración, ter aspiração ao episcopado, tener aspiración al episcopado, que é uma forma de porque es você, una forma progredir de que ustedes na vida da igreja. avancen en la vida de la iglesia. Aqui, 1 Timóteo 4,15 1 Timoteo 4:15 fala assim, dice Paulo así, fala para Timóteo, Pablo dice para Timoteo, "Medita estas coisas, ocúpate en estas leva-se cosas, diligente, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Então, na vida da igreja, Entonces en la vida de la iglesia, não pensa que no piensen estamos na vida da igreja, vamos que estamos en la vida de la iglesia y vamos a ser pasivos. tem que buscar, Ustedes tienen que você buscar, tem que buscar tienen que buscar e ser diligentes en las cosas de la vida de la iglesia, né? Para que o teu progresso para que tu progreso seja a todos manifestado. sea a todos manifestado. Precisa ter progresso, Precisamos tener un progreso en la vida de la iglesia. Senhor Jesus. Señor Jesús, Então, aquele que aspira ao aquel que aspira al episcopado, episcopado, excelente obra almeja. excelente obra Não anhela. é só aspirar. No es solo aspirar. Eu gostaria de ser irmão responsável. A mí me gustaría ser un hermano responsable de la iglesia, sino que tome una actitud, sé dirigente. Não é verdade? ¿No es verdad? Situação. Mejore su situación. Cresça na vida. Crezca en la vida. Vai pro CEAP. Va por un CPEP, Seja aperfeiçoado. sea perfeccionado. Não é verdade? ¿No es verdad? Ó Senhor Jesus. Oh Señor Jesús. Então, essa Entonces, é a aspiração. esta es la Isso não é aspiración. ambição de Esto no es ambición. Es claro isso. muy claro esto. É muito rico. Es rico. Não é por posição. No es por posición. Hay gente que quiere ser presbítero por posición E luta por y lucha por esto. aqui não estão Entonces aquí no estamos hablando de posición, estamos hablando de función e que é uma excelente y que es una excelente obra aspira. si ustedes aspiran a esto. Na igreja, En verdad, en la iglesia todos debemos aspirar a alguna cosa. todos devemos aspirar. Todos debemos aspirar. Então, Entonces, aquí está esse versículo, este versículo muy precioso. versículo 2 é necessário Versículo 2 es necesario seja que irrepreensível, los obispos sean irreprensibles. sem culpa, tá? Aquí es sin culpa. De uma só mulher, né? Esposa de una sola mujer, temperante, Sóbrio, temperante, sobrio, equilibrado. Sóbrio, porque tem muitos, né? porque hay muchos entre nosotros que son Pavio curto, na história, tal. de pavil corto, Então aqui diz explotan de repente. Entonces, para ser temperante, sobrio, essa palavra sóbrio é esa palabra sobrio es muy importante presbítero. para presbíteros. Modesto Modestos, é o ter domínio próprio. tener dominio propio. Hospitaleiro, Hospitalarios, muito importante. Porque eso es importante, porque si usted hospedar não é fácil, né? hospeda a alguien, hospedar no es fácil. Abrir la casa para una persona que ustedes no conocen Cobre todos os y descubre todos podres da sua casa, né? las cosas de su casa. Amém? Que no sea así. Então, Entonces, hospitalarios reciben a los hermanos con corazón. Y hay un versículo en la Biblia que dice así: de repente hospedaron ángeles. Entonces, hermanos, no se cierren, no cierren su casa, procuren hospedar.
Procuren practicar la hospitalidad. Este es uno de los requisitos para presbíteros, ser hospitalarios. Y no es solo dar la cama para él dormir, sino que hay que darle comida. ¿No es así? Y de las buenas, la mejor que tenga en su casa. Déjele abrir su heladera. Que él tenga libertad para entrar a la cocina, andar, comer, cualquier hora. Y ahí cuando él se va, da una ofrenda para él. Señor Jesús, no dado al vino. Aquí es diferente cuando habla a los diáconos. Versículo 8 que dice así. No inclinados a mucho vino. Para los diáconos es permitido un poco. Pero para los presbíteros, no. No dado al vino. Entonces aquí dice, no dado al vino. El vino aquí no es el vino del Señor, sino que es el vino del mundo. Entonces este vino quita a usted de la sobriedad. Porque si quita la sobriedad, ¿cómo que usted va a tocar una iglesia, conducir una iglesia? ¿Cómo va a conducir a los hermanos? Entonces es importante que los presbíteros tengan esta sobriedad. En Efesios 5:18 dice que no embriaguéis con vino, lo cual hay de solución, pero llenarnos del Espíritu. En vez de beber vino, es lo que 5:18 dice. Y por otro lado, aquí también recuerda la ley del Nazareato. En el Viejo Testamento, cuando alguien quería servir al Señor y no era de la casa de Aarón, no era de la familia de sacerdotes, entonces las puertas para servir al Señor estaban cerradas. Pero el Señor, misericordiosamente, abrió la puerta lateral para alguien que quería servir al Señor, pero que no era de la familia de sacerdotes. Entonces, es solo que hay algunas condiciones para ser nazareo. Él no puede comer uvas, ni productos de la uva, ni pasar debajo de la uva. Entonces, ¿qué es eso? Tan riguroso es esto. Eso quiere decir que nosotros como presbíteros no podemos tener alegría del mundo. Amén. Nuestra alegría viene del Señor. No podemos beber ningún tipo de alegría del mundo, porque la alegría del mundo es muy pasajera, pasa rápido, pero la alegría del Señor es permanente. Entonces, esto que es una advertencia para nosotros, no dado al vino, ni violento, cordial. No precisa cuando alguien te busca para conversar, usted va tranquilo. Deje que hablar lo que él quiera. Escucha lo que él tiene para hablar. No interrumpa y comienza a hablar usted. Deja que termine y después usted habla alguna cosa, pero siempre calmo, tranquilo, enemigo de contiendas, no avarento, no amante del dinero. Debemos tomar modelos de Pablo. Él no amaba el dinero, por el contrario, él mismo trabajaba. Él no buscaba la suerte y la ganancia, él mismo trabajaba con sus manos para suplir a él y también los que estaban con él. Gracias al Señor. Y gobierne bien la propia casa, creando a los hijos sobre disciplina con todo respeto. Si alguien no sabe gobernar la casa, ¿cómo va a cuidar de la casa de Dios? Este es un ítem para que ustedes enrumeen. Señor Jesús. Versículo 5.
hermano de Eras tuvo mucho encargo para hablar con los padres, cómo cuidar de los hijos, governar bem sua própria cómo casa. gobernar bien su propia E casa. aqui diz aqui muito claro, Porque se aquí alguém dice não muy sabe claro, governar a própria si alguien casa, no sabe gobernar la propia cuidará da casa, igreja ¿cómo va a de cuidar de la Deus, iglesia de né? Dios? Então acho que todos pais Y na esto que vida da todos los igreja padres en la vida de la iglesia precisan saber disso. saber de esto. Versículo 6, não Versículo seja 6. neófito. Isso aí é o No problema que sean estava neófitos, lá es un problema que estaba en Hechos 14, os primeiros cuando presbíteros. levantó los primeros E aí presbíteros. eram neófitos. Y estos eran E aí o neófitos. que aconteceu? ¿Qué es lo que pasó Para ahí? não suceder que esse Para que no aconteça. Então o que pase esto, aconteceu que com aqueles presbíteros novinhos eso. é que esses Lo que aconteció con estos presbíteros se es que orgulharam se enorgullecieron. e se orgulharam, eles Y se enorgullecieron, y esto va en la condenación del diablo. significa que eles vão cair também. Y esto significa que van a caer también en la misma condenación del O diabo diablo. não foi condenado por causa de El orgulho, diablo no fue condenado por causa del orgullo. foi? Então, Entonces, se você for si ustedes fuesen orgullosos también, você também vai cair ustedes na también mesma van a caer en la misma condenación del diablo. Então, essa é uma palavra muito Entonces forte. esta palabra es muy fuerte. Pelo contrário, é Por el necessário contrario, que también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera a fim de não cair a fin de no caer no laço do en diabo. el lazo del diablo. Esse ainda tem encargo para falar de neófitos. Todavía tenemos el encargo para hablar de los neófitos. Los presbíteros tienen que crecer en vida. Não é qualquer que pode No es cualquier uno que puede ser presbítero. numa cidade, En una ciudad, en una iglesia, se levantan iglesias entre os irmãos y entre los hermanos de aquella iglesia, que são mais maduros, algunos que son más maduros, que crecen más. então Entonces, estos que crecen tienen más crecimiento, tienen madurez mayor en relación a los hermanos de aquella localidad específica. então é escolhido para Entonces son elegidos para ser presbíteros. significa que No significa que él es presbítero de una ciudad X, para a cidade Y que él muda para otra ciudad, va a ser presbítero ahí también. No, necesariamente. depende do Depende de vida. del crecimiento de vida. Então, irmãos, é importante na vida da igreja Es importante en la vida de la iglesia buscar crecimiento de vida, comer la palabra, buscar al Señor, Bíblia todos leer la Biblia todos los días, orar a los hermanos, invocar el nombre del Señor. quando vem situações, Cuando vienen situaciones, levamos nosotros llevamos delante del Señor en oración, intercessão, en intercepción, en petición, o Senhor nos dê. para que el Señor nos dé una solución. A gente vai ganhando Y así vamos ganando esa experiencia vai poder y vamos a poder ayudar a los hermanos cuando ellos caigan en los mismos problemas. certo? Então, isso é Entonces esto es muy importante. não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, Por el contrario, es necesario que él tenga un buen testimonio de los de fuera não cair a fin de no caer en la condenación. os presbíteros Los presbíteros no precisan tener buen testimonio de fuera, sino testimonio de dentro y de fuera. Então, imagina o presbítero lá, deve ¿Se imaginan de un presbítero que debe para todo el mundo afuera y él es presbítero en la iglesia? quando alguém entra, Cuando alguien entra en la reunión de ustedes, aquele cara, aquel es presbítero de aquí. ele deve para todo mundo. Él debe para todo el mundo, me debe para mí y voy a cobrar de él. Então, irmãos, é bom a gente Entonces, hermanos, es bueno no envolverse en los negocios de esta vida. o que tendo para viver, Teniendo para vivir, sustento, teniendo sustento, que é insuficiente para vestir, tá bom demais. Amém? Porque olha, tengamos as pessoas nessa para condição vestir podem está bien, porque las personas en esta codicia pueden caer en situaciones bien malas. a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Versículo 8. A fin de que no caigan en la condenación del diablo. El versículo 8 en adelante habla de los diáconos. Quanto a diáconos, Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, estáveis, no dados a mucho vino, uma só palavra. de una sola palabra. Fala de uma só palavra. ¿Por qué él dice una sola palabra? Porque la serpiente tiene una lengua. É uma língua assim, não é? Es una lengua Como é que fala assim? De duas, né? doble. Assim, de duas assim, né? Então, isso significa que é dúbio, Eso significa que es doble, de dupla interpretação. que aí. tiene doble interpretación. Esse é o diabo. Ese es el diablo. Esse é o Satanás. Ese es Satanás. Ele nunca
Él nunca vino a hablar para ustedes la verdad. Él siempre habla una palabra con la otra. Como él engañó a Eva, fue de esa manera. Entonces, que los diáconos sean de una sola palabra. Sí, sí, no, no. Porque pasar de eso es el diablo. Señor Jesús. No codiciosos de ganancias deshonestas. Hermano Pedro ilustró qué es esta suerte de ganancia. Él citó a una persona que fue para Tesalónica. Que fue para Tesalónica. Demas, que fue para Tesalónica. ¿Qué fue para Tesalónica? Fue amar al mundo. Porque él sabe que ahí había una iglesia compuesta de hermanos que tienen pose. Fue ahí para quitar ventaja. Y eso es muy feo. Entonces aquí dice, no codicioso de la suerte de ganancia. Aquí en el versículo 9, que pega a todo el mundo. Hasta ahora, moral. Versículo 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Eso es que es lo principal. Ustedes pueden ser una persona buena. Todos los requisitos para ser presbítero. Ustedes pasaron en todo. Son diáconos. Pero vamos a ver si ustedes pasan en el misterio de la fe. Una vez Amir estaba junto. El hermano Adón fue a visitar un grupo de hermanos de Paraguay. 1988. Entonces él escuchó decir que éramos de la misma línea de Guasmaní y querían conocernos. El hermano Don no perdía tiempo. Donde usted le da la dirección, él va. Y ahí, hermanos, comenzaron a hablar fuerte. Los paraguayos nativos, que son de grupos libres. Y lo de ellos es cantar. Tocar la guitarra y cantar. La reunión de ellos era cantar, cantar. Pastor canta, el vicepastor canta. Apóstol canta, todos cantan. Nada de palabra. Todo lleno de orgullo espiritual. Ustedes mandan a estos argentinos para acá a querer levantar presbíteros en nuestro medio. También. Entonces ahí. Todos orgullosos. Hermano Don dijo la palabra y ustedes son presbíteros. Porque nosotros somos presbíteros de aquí, presbíteros de acá. El hermano Don le dijo este versículo. Veamos aquí este versículo. Conservando el misterio de la fe con la conciencia limpia. Pablo dijo para los diáconos que si diáconos tienen que conservar el misterio de la fe, mucho más los presbíteros. Ahí, el hermano hizo una pregunta. ¿Ustedes saben lo que es el misterio de la fe? Hay hermanos fueron descalificados. Hermanos, ¿qué quiere decir con esto? Que los diáconos no son presbíteros que tienen que saber el misterio de la fe. Los diáconos también. Ellos tienen que estar sirviendo. Los diáconos no están sirviendo como robots. Ellos tienen que saber por qué están sirviendo. Ellos tienen que saber que están envueltos con la economía de Dios. Este misterio de la fe, ayer fue hablado para nosotros el misterio de la piedad. El gran misterio, Cristo, el misterio de Dios, Iglesia, el misterio de Cristo. Entonces, ustedes tienen que saber estos misterios. La visión de Cristo y la Iglesia, ustedes tienen que estar claros siendo diáconos. ¿No es verdad, hermanos? Para saber qué es lo que estamos haciendo en estos días.
Entonces es importante para nosotros hoy, en el siglo XXI, es saber lo que está siendo hablado por las palabras proféticas hoy. No es solo el presbítero que tiene que saber. Los diáconos también tienen que acompañar de cerca. ¿No es verdad? Porque la palabra del Señor se va actualizando, es rápida. Si un día perdió uno, ya quedó distante. Entonces no pueden perder. Cuando está en el horario, tiene que estar ahí, escuchando los mensajes. Si no puede venir hoy, gracias, tenemos a YouTube. Pueden ver el día siguiente, ¿no es verdad? Esto es muy bueno. Entonces, hermanos, ese es el misterio de la fe para nosotros hoy. La palabra de la fe. No es la palabra de la verdad. La fe subjetiva. Entonces tengamos una conciencia limpia. La fe es sustentada por la conciencia limpia. Si la conciencia no fuera limpia, la fe puede pasar y perderse. Señor Jesús, mantener la conciencia limpia. Sean estos primeramente experimentados, sean, saben, más maduros, de más experiencia. Si se muestran irreprensibles, ejerce el diaconato. En el versículo 11 es para las mujeres. Para las mujeres diaconisas. Antes de entrar en las diaconisas, quiero hablar para los presbíteros en tiempos actuales. Estamos hablando mucho sobre la excelencia, la inclusión y entusiasmo. Excelencia en todas las reuniones, en todas las actividades. Entusiasmo que nosotros teníamos perdido. Ahora también inclusión. Los presbíteros precisan saber incluir. Es incluir. Antiguamente, me recuerdo, viajaba con el hermano Don. Hermano Don, este hermano, ¿cómo es? No, este hermano no da. ¿Y aquel otro cómo es? Es peor todavía. Y aquel está bien, está sirviendo. No, hermano Don, usted no sabe de la vida de él. Entonces nadie servía. Se quedaba él solo y pasa los años y él va envejeciendo. 50, 60 años, 70 años. Y ahí, nadie fue incluido. De repente, él va a morir y va a desaparecer la iglesia. ¿No es? Entonces precisa incluir jóvenes. Señor Jesús, precisa incluir a los jóvenes. Oh, Señor Jesús. Entonces, los jóvenes, ellos prestan vigor, la fuerza. Y los más viejos tienen experiencia, madurez. Combinando estos dos no hay equivocaciones. Entonces la iglesia puede estar tranquila para adelante. Las diaconisas, ¿existen diaconisas? Sí. Pero no presbíteras. Existen diaconisas. Aquí, diaconisa dice, los diáconos, las mujeres a sí mismas sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Por qué Pablo dice aquí, separó esta palabra aquí, no calumniadoras? Porque tal vez las hermanas en esta fraqueza comienzan a hablar, sin percibir, comienzan a hablar de la vida de los otros, de la vida de otras, y va, y ustedes saben cómo es. No hay fin. Entonces Pablo aquí, de antemano, ya avisa, no calumniadoras. Hablen poco, hable solo lo necesario. Y quería alentar a las hermanas, porque hoy nosotros tenemos las mujeres conectadas y está dando
está quien está participando participando está sendo muito está ajudado. siendo muy ayudados. Recentemente, nós Recientemente nosotros tuvimos un grupo grupo de irmãs de hermanas conectadas, conectadas que creció. esse grupo cresceu. Este grupo creció. Então, tá na hora de Entonces está el momento de multiplicar. E as irmãs não, Y las hermanas al principio no quieren multiplicar, quieren quedarse con ese grupo grande. mas aí tomaram Pero ahí a tomaron coragem e el dividiram. coraje y lo dividieron. Não, dividir não. Lo, Multiplicaram. lo multiplicaron Multiplicaram em dois grupos. en dos grupos. Aí no começo as Ahí en el comienzo todos las hermanas que conducían estuvieron súper con miedo. Ahora vai dar nada, vai no va a dar nada, va a morir ese grupo tal. mas elas ficaram Pero ellos estuvieron firmes, né, dependendo do dependiendo del Señor, orando. irmãos, cada Hermanos, y cada grupo multiplicó y aumentó de gente. Senhor Jesus. Señor Jesús. Então, Entonces, essa função das esa función de las hermanas conectadas es muy importante própria função de diácono, como propia función de diaconisas. e avança jovem. Avanza jóvenes. Graças, Senhor, pela avança Gracias jovem. al Señor por el avanza joven. Nosotros tenemos futuro. Aleluia, nossa Aleluya. geração, né? Nuestra generación, Nossa geração é nuestra forte, próxima generación es fuerte pratica a palavra. y practica la palabra. Senhor Jesus, Señor Jesús, o diácono seja marido los de uma só diáconos mulher, sean marido de una sola mujer y gobierne bien a sus hijos y a su propia casa. pois os que desempenharem bem o Porque los diaconato que desempeñen bien el diaconato ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe en Cristo Jesús. Gracias al Señor. justa preeminência é você Justa preeminencia ser eminência es que ustedes en eminencia, que tiene eminencia, justa. justa. As pessoas vão reconhecer. Las personas van a reconocer a usted. Las personas te van a honrar. As pessoas Las personas espontaneamente espontáneamente van a respetarte. e você Y ustedes vai ter van a tener mucha intrepidez en la fe. Oh, esses são Estos son los beneficios servir o Senhor. de servir al Señor, Essas funções. tener estas funciones. Quanto ao presbítero, já disse En cuanto al que presbítero, ya dije, são irmãos que son hermanos comparativamente que comparativamente a una localidad tienen una vida más crecida, madura. más madura. Agora aqui sobre o bispo. Na verdade, bispo é a Ahora aquí sobre los obispos. presbítero, Obispos es la misma cosa que presbítero. Presbítero es cuanto a su persona. pessoa mais madura. Es una persona más madura. Bispo Y obispo es su función, ofício. su oficio. Bispo significa Obispo significa supervisor. supervisor, aquel que supervisiona en la función de los presbíteros. Esse presbítero Entonces los presbíteros y obispos son la misma persona. não são duas, No son dos personas diferentes. porque tem um ensinamento Porque tiene una enseñanza que está que está forte no muy fuerte en el catolicismo, dizem que o que dicen que el obispo superior es superior presbítero. al presbítero. Então, Entonces, presbítero presbítero da igreja, toma cuenta de la iglesia, de una ciudad, mas o bispo pero el obispo conta de toma várias cuenta de varias iglesias, acima de vários arriba de varios presbíteros. uma região, Y en una región, entonces, vários bispos, região de bispo e región de obispos, y tomar conta y disso. O arcebispo, ¿qué- ué, claro. ¿quién va a tomar cuenta de ellos? Ser obispo, arzobispo, después va a par de cardenal, llegó al papa. Na vida da igreja não é En la vida de la iglesia no es así. Presbítero es la misma cosa que obispos. bispo se refere a Presbítero se refiere a la persona, o bispo obispo se refiere a su función, que é supervisionar. que es supervisionar. Amém? Amén. Essa palavra é muito interessante. Esta palabra es muy interesante porque no es para nosotros colocar manos en la masa. Eu vejo irmãos, Yo veo muchas veces hermanos centralizadores. Ellos quieren hacer todo ellos solos. ele centraliza tudo. Ellos centralizan todo, él quiere hacer él todas las cosas. No se puede. Partir, Hay que repartir los servicios. delegar. Tienen que delegar. Né? Você tem que só Usted tiene que solo supervisionar. supervisionar. Deje que los otros hagan. Mais irmãos servindo, Cuanto más hermanos sirviendo es mejor. graças ao Senhor. Né? Gracias al Señor. Né? Você que acompanha comigo, Ustedes que acompañan conmigo. lá em reunião de domingo, Reunión de domingos en San Pablo. a gente praticamente não faz nada, né? Casi que no hacemos nada. Só supervisiona. Solo supervisionamos. Leva bronca. Né? Si ellos se equivocan, Ó Senhor, llevan bronca. muito Señor bom, né? Jesús. Então nós precisamos. Entonces nosotros precisamos Aliás, o nosso serviço, nuestro você, servicio. faz um serviço
hacer un servicio bien. Bueno, en la iglesia, ¿qué es lo que significa un servicio bueno? Es que ustedes introduzcan a otros para servir con ustedes. Hay hermanos que ya es pasado, que le hablaba conmigo así. Pues nadie quiere servir. Yo ya ve para el servir, no quiere. Entonces, ahí todo sobra para mí. Todo yo, todo yo. Yo me reí. No le dije nada para él, pero yo le pensé. Usted ya es un error. Usted no consiguió llevar a nadie a servir. Y realmente después salió. Oh, Señor Jesús, salió por sí mismo, sin hablar nada. Entonces, hermanos, el servicio de la iglesia, hay muchas cosas para que aprendamos. Muchas cosas para madurar. Oh, Señor Jesús. Amém. No capítulo 5 En el capítulo 5, do 1 Timóteo 5:17, fala assim: 5:17. devem ser considerados merecedores de dobrados Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos como dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. na palavra e no Pues la escritura dice, no pondrás bozal. dobradas honoradas, não, é dobradas honras. Dice, dobladas honras. Dobradas Amén. honras. Debemos Dar essa dobrada dar esta doblada honra a los presbíteros, e porque eles são porque ellos son merecedores. principalmente Principalmente los presbíteros presidem bem, que presiden bien, sabe administrar bem, que saben administrar bien, mas com especialidade pero con la especialidad que se afadigam los que trabajan en predicar y en enseñar. esse sim, né? Esto sí, Se afadigam, ellos trabajan en predicar, mergulhados na palavra, están infundidos en la palabra, en la revelación de la palabra, dedicados a las enseñanzas. também devemos dar. Esto también debemos dar mayor honra. Entretanto, irmãos, se ele Y, se afadiga na si él palavra, se se ele preside im- bem, trabaja en la palabra y preside bien, necessariamente y necesariamente deve deixar debe dejar seu trabalho su secular. trabajo secular, Não tem tempo de no tiene tiempo procurar serviço, de buscar trabalho. trabajo. Então, a igreja Entonces la iglesia en ese caso precisa estar atenta. esses irmãos nunca vão Estos hermanos nunca van a pedir para la iglesia. entendeu? Nunca bebe, não é uma empresa que No es una empresa é contratada, que es contratado y primero la negociación del salario. existe isso. Na No existe eso en la vida de la iglesia. E o presbítero, Y el presbítero a fadiga aqui na que palavra, está trabajando en la palabra, que preside bien, se a igreja onde si está la iglesia não se manifestar, donde está servida no se vai manifiesta, ficar a si mesmo. él va a quedarse a sí mismo. Nós, os santos, Y nosotros los santos precisamos cuidar de él. precisamos Precisamos pelo menos tener desconfiança, esta né? desconfianza. Ele está se dedicando. Él se está dedicando tanto a la iglesia. Como ele faz para viver? ¿Cómo él hace para vivir? Então, irmãos, nós precisamos Entonces, hermanos, deles, sim. precisamos cuidar de ellos, sí. Merecedores Son merecedores da dobrada. de honra, Especialidade, especialidad fadigo na de palavra, los que trabajan en la palabra y en las a enseñanzas. escritura Porque las declara, escrituras declaran, "Não amordaces o boi no quando pisa pondrás bozal en el buey que trilla. Então, enquanto o boi está lá trabalhando, Cuando el buey está trabajando, él es merecedor de comer el trigo. não tira essa, Entonces, deja a él sin bozal. deixa ele comer Deja que él coma libremente el trigo. ainda. O trabalhador é digno, Y es digno el obrero de su salario. aleluia. Então, lembremos disso, né? Entonces, recordemos esto. Versículo 19. Não Versículo 19. acusa Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. quanto aos que vivem, A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. então aqui Entonces quer aquí dizer, irmãos, quiere decir o apóstolo, que el tem apóstol tiene la autoridad sobre sobre los presbíteros. apóstolo, Apóstol, si el presbítero bebía en pecado, pode, el apóstol puede recibir acusação, acusación, só que solo que caso en ese caso escrito es por escrito por 2 o 3 testimonios. chega no apóstolo julga essa situação. Ahí llegan el apóstol juzga esta situación de quitar o no Presbítero. al presbítero. Aqui no versículo Aquí en el versículo 21
Y te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Prevenção aqui Prevención aquí, sem pré-julgamento, sin prejuzgamiento, preconceito. sin preconcepto. Você vai julgar a pessoa, Ustedes van a jugar a la persona, pero ya tiene preconcepto contra él. isso não é bom. Esto no es bueno, usted tiene que ser neutro. Nada fazendo com parcialidade. No impongas con ligereza las Você tem que ser manos. imparcial. Foi isso que Paulo Fue esto que Pablo enseñó a Timoteo. aqui Entonces aquí nos ensina uma coisa muito nos enseña algo muy importante, vez que una vez dizem, né, que dicen que la iglesia entrega para presbíteros, apóstolo não tem, el apóstol no tiene más veces aquí, no manda nada el apóstol. não é bem assim. No es así. Quando precisa, Cuando se precisa, el apóstol intervir, tiene que intervenir, sí, en la iglesia. amém? Amén. Porque isso é Porque esto importante. es muy importante. Erros aí, Hay muchos egos ahí né, cometendo. cometiendo. Também a ninguém Y también, precipitadamente as mãos, y también a ninguno impongas precipitadamente las manos ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. aí também é importante. Esto es importante. Não impor as mãos precipitadamente. No imponer las manos precipitadamente. Ustedes tienen que orar A fé y que el Señor te dé fe. Ustedes pueden imponer las manos. tem situações Muchas veces mas hay situaciones que es necesario, guardar esse. pero vamos a guardar este principio Não se aquí. tornes cúmplices. No te tornes cómplice de pecado de otros. Conserva-te. Consérvate a ti mismo puro. Você precisa ter Precisa tener discernimiento en este momento. Senhor Jesus. Señor Jesús, Tem um versículo aqui do 20, Atos 20, en versículo de Hechos 20, Atos 20, 29, 30. 29 y 30, que no hablé, Só li, né? solo lo leí. Eu sei que depois da minha partida entre vós Porque yo sé que después de mi partida entraron en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. então foram os lobos, Entonces los lobos rapaces que penetrarán en el rebaño son pessoas que vêm personas que vienen de fuera perturbar. para perturbar la iglesia aquí dentro. Então, estes Entonces, a gente precisa estos también precisan ter sabedoria, tener sabiduría cuidada da igreja, de cuidar de la iglesia. porque senão eles não Porque vão si no, ellos no van a senão dá uma cortada. robar el rebaño. Si usted no corta a ellos, ellos nos van a hacer mal al rebaño. Versículo 30. El versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar Os discípulos, así a los discípulos. este é Esto es interno, son personas internas que están dentro de la iglesia. Unas son los que vienen de fuera. Otro tipo es que de la propia iglesia surgen esto. os presbíteros Entonces los presbíteros precisan tener mucho cuidado para evitar este tipo de cosas, porque todo esto trae muito dano, mucho daño, prejuízo mucho prejuicio rebanho. al rebaño que estamos cuidando. E também, irmãos, o Senhor é o supremo pastor do rebanho. También el Señor es el supremo pastor del rebaño y un día Él va a ajustar las cuentas con nosotros. Amém? Amén. Jesus é o Senhor. Jesús es el Señor. Aleluia. Aleluya. Posso fazer uma oração? ¿Puedo hacer una oración? Senhor Jesus, Señor Jesús, obrigado, Senhor, muchas gracias por essa palavra. por esta palabra. Ó, Senhor, Oh Señor Jesús, de ti mesmo, que vino de ti mismo. Señor, os irmãos possam que los hermanos puedan ganar, escuchar y ganar entendimiento de esta palabra. nossa boca é limitada, Nuestra boca es limitada, nossa língua nuestra lengua también. que o Senhor possa Que el Señor falar, pueda hablar, aumentar o entendimento aumentar el entendimiento para todos que para que ouvem. todos los que escuchan, Senhor Jesus, Señor Jesús, vai além da nossa que vayamos más, más allá de nuestra limitación física y humana. Habla abiertamente a los hermanos. Muchas gracias. Bendice a todos. Jesús es el Señor.